El Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Yo le introduzco el tema mientras usted en su Biblia y los muchachos en la pantalla buscan primer epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Y qué difícil. A nadie le gusta hablar de esto y mucho menos participar del tema que vamos nosotros a plantear. Los beneficios del sufrimiento. Alguien dijo que el sufrimiento vino a la iglesia para quedarse. Hoy, en este momento difícil que la Biblia describe como tiempos malos, hoy cuando el triunfalismo en algunas corrientes que no son el evangelio puro es una enseñanza, escuche bien esto porque lo escribí con mucho temor, una enseñanza que debilita a la iglesia del Señor. Eso es lo que hace el triunfalismo. Me es necesario, manantiales de vida eterna, redireccionar a los santos de Dios acerca del beneficio del sufrimiento. Las pruebas, el dolor, las luchas, hermanas y hermanos, fortalecen la fe de los creyentes. Por el contrario, el triunfalismo excesivo debilita, decepciona y mata la fe de las personas. Hoy muchas instituciones, muchas organizaciones están casadas con una teología que considero yo tiene extremos muy posicionados en función de decirle a la gente lo que le gusta, hermanos, porque hay comezón de oír. Lamentablemente, déjenme decirles que un gran porcentaje de los medios de comunicación que fueron llamados como una herramienta, no todos, un alto porcentaje, con mucho dolor le digo, están casados con una teología, hermanos, que antes de fortalecer la iglesia del Señor, la debilita. Muchos pseudoapóstoles, comillas, personas amadoras de sí mismo, dígase pastores, dígase líderes dirigentes, a muchos, no estoy hablando de todos, les interesan iglesias enormes, que haya mucha efervescencia, que las masas de gente estén ahí, y les interesan alimentar las masas de gente con propuestas que se apartan del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se sitúa, antes de leer el pasaje básico, si usted se sitúa en los evangelios y va a leerlos con cuidado, usted se va a dar cuenta que Jesús viene a las masas de gente, llega a ellas, sí, pero viene con demandas. Jesús no les ofreció a las personas estabilidad total en esta tierra. Jesús le ofreció a sus discípulos, escuche bien la palabra de Dios, una cruz. La cruz en el tiempo de Jesús era el simbolismo de lo que pudiera generar mayor terror en la mente de una persona. En los tiempos de Pablo, Cicerón, un escritor, escribe a los ciudadanos romanos las siguientes palabras: lejos esté de un ciudadano de Roma ni siquiera pensar en el terror de la cruz,
Porque la cruz, hermanos, era el simbolismo de la totalidad del dolor. Y Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, dos demandas: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay un desequilibrio, hay una doctrina. Mencionamos algo acerca de esto, que solamente lo que quiere estimular y fomentar es la práctica positiva. Confíese usted y diga, y todo lo bueno a usted le va a pasar. El problema es que estas doctrinas no tienen como fin, amados hermanos, otra cosa que no sea el dinero, la mayoría de veces. Y no ofrecen a las personas que le dicen todo va a andar bien, le vamos a dar. No, le dicen a la gente: usted va a recibir de Dios, pero venga y traiga una ofrenda, porque el fin es un fin corrupto. Esto no viene de Dios. Y yo le voy a hablar en este día, más bien a partir de todo el mes de noviembre, acerca del poder del sufrimiento, acerca de lo que Dios dice de la crisis, de la dificultad, de cosas que se apartan, hermano. Y esto es tan lleno de avaricia, estas propuestas, hermano, que son injustas e ingratas. Y entonces los diferentes medios de comunicación y muchos predicadores, hay cientos de predicadores en los mismos medios que son siervos de Dios, no estoy generalizando, pero que le están diciendo a las masas de gente: venga, traiga usted una ofrenda, venga esto, y usted va a recibir el milagro de parte de Dios. ¿Se sabe lo que estoy hablando? ¿Y qué no hace un padre cuando a su niño de 10, 12 años le han diagnosticado quizás leucemia? ¿Qué no daría un padre? Y por eso yo vengo a hablarle, hermano, que muchas veces Dios está en medio de la crisis, permite el sufrimiento, permite la dificultad. 4:12 de la primera carta al 16. Amados, esto es para usted: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Otra vez, la definición que usted: el sufrimiento fortalece, el triunfalismo debilita. Ahí es cuando tenemos en las masas de gente, hermano, que han sido atraídas por este evangelio de propuestas, de ofertas, este evangelio del triunfalismo. Muchas veces, cuando se dan cuenta de la realidad de la vida, que no es como les dijeron, tenemos un porcentaje alto de deserción en los disque cristianos que hicieron un paso de fe, dieron un paso de fe un día y comenzaron a seguir a Jesús, hermano, con expectativas que no son las expectativas que trazó nuestro Jesús. Más adelante lo vamos a ver. Acá el apóstol Pedro escribió a los cristianos que sufrían persecución. Déjenme decirle que las dos cartas del apóstol Pedro, la primera, esa carta se escribe a raíz de que hay mucho sufrimiento y mucha persecución para las personas que recibieron o que escucharon estos escritos. La segunda carta del apóstol Pedro es una advertencia acerca de estos tiempos que son peligrosos, estos tiempos que son difíciles, hermanos. Y Pedro no solamente escribe a ellos que sufrían la persecución por su fe, sino que también les escribió para consolarlos acerca de lo que estaban padeciendo, con la esperanza, hermanos, pero no de esta tierra, sino con la esperanza de la vida eterna, y animarlos a que no se extrañaran. No os extrañéis, hermanos, por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando. No debe ser extraño en medio de la iglesia del Señor. Estoy hablando de una forma universal, que haya crisis, que haya dificultad, que haya prueba.
Y aún este estribillo, bendecido y prosperado en victoria, hay que revisarlo, hermanos. Y se debería aplicar a una persona que en un momento tenga su entorno bien. Pero no es para todos, hermanos, esto. Y entonces esta falsa enseñanza dice: confiese, 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 y usted composicionalmente, como si fuera algo mágico, que las cosas van a estar bien, que las cosas, y eso no es lo que dice la Biblia. Este hombre sabio, este pastor dice: el sufrimiento vino a la iglesia para quedarse. Acá, hermanos, una máxima en escritura leída es que aunque hoy se engañan las personas con la falaz teología del triunfalismo, el sufrimiento, la crisis está en todas partes en los hermanos en su peregrinar cristiano. Mire lo que dice 5:9, la segunda parte del 5:9. Habla de que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y que dice: al cual resistid. Dice la otra parte del 5:9: sabiendo que los mismos padecimientos, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. La Reina Valera dice: sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, dice, en todo el mundo, o sea, alrededor del globo. Y dice: en todos los hermanos. O sea, le voy a dar un pasaje, hermana y hermano, que es el que usted tiene que ponerse de cliché en su mente, en su espíritu. También está en la primera carta, capítulo 4, versículo 1 y 2, y pone al ejemplo del mayor sufrimiento y del mayor entendimiento de lo que es la voluntad de Dios, que es Cristo. Léalo conmigo, por favor. Puesto que Cristo, 4, 1 y 2, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también. ¿Qué dice el apóstol? Armaos del mismo pensamiento. ¿Qué es armarse del mismo pensamiento? Armarse del mismo pensamiento, mis hermanos, es que tenemos que coger esta doctrina, esta enseñanza, y traerla a nuestras mentes. Que no estamos exentos. Que Dios en su soberanía no es el creador del mal. Nada malo sucede porque Dios lo haya creado. No crea. Nada malo sucede porque Dios lo haya creado. Todas las cosas y las dificultades que en esta vida suceden, hermanos, son resultado de la decisión de Adán y Eva. Yo sé que la enfermedad es el resultado del pecado de nuestros primeros padres. Yo sé que la muerte, yo sé que la ruina no fue el propósito de Dios nunca, que hubieran cosas malas. Lo que pasa es que en su soberanía Dios usa la caída del ser humano para muchas cosas, alinearlas en función de su propósito. Y Pedro le está diciendo: mi hermano, mi hermana, ármese de este pensamiento. El sufrimiento, la crisis, la prueba, la lucha es una realidad. No es cierto que todo está bien en esta tierra. No es cierto que todos, cuando se habla de victoria, van a recibir el resultado que se espera. Cuando se habla de victoria, que es solamente triunfalismo. ¿O es que acaso la escritura dice, hermano, hablando acerca de los héroes de la fe, de los que alcanzaron victoria? Hebreos capítulo 11, muchos, dice, taparon bocas de leones. Eso es positivo. Muchos recibieron sus muertos, se resucitaron los muertos. Eso es positivo. Pero dice el libro de los Hebreos: mas otros no aceptaron el rescate, porque hubieron unos que no son dignos de ser llamados, no son dignos del mundo, dice Hebreos, sino que anduvieron por las cavernas, anduvieron por las cuevas, sufridos, perseguidos. Y dice que estos murieron sin recibir, hermano, lo que tal vez ellos pensaban. Y dice la palabra del Señor que ellos, hermanos, fueron triunfadores. Déjeme decirle que usted y yo necesitamos armarnos de esa verdad. Armarnos de que hay crisis, de que hay dificultad, de que ese no es el problema, ese no es la situación es cómo salgo yo de ahí. Usted y yo, de una u otra manera, vamos a padecer. De pronto nos encontramos, hermanos, quizás cuando estamos hablando de relaciones interpersonales, nos encontramos en una dificultad que no la generamos.
De pronto en medio de dos personas en la iglesia se generó un malentendido y tal vez, hermanos, estamos inocentes de aquellos y tal vez la otra persona, el hermano, está lleno de amargura y es una persona quizás tremenda y de pronto nos encontramos en algo que decimos: Señor, pues si yo no generé esto. La pregunta no es: Señor, ¿por qué se generó esto? La pregunta es: ¿qué quieres enseñarme, Señor, en medio de esta situación? ¿Cómo quieres que yo actúe? Ahora una hermana, yo conversaba con una dama y me decía: pastor, mire, es que tengo temor porque hay una persona donde yo trabajo que está hablando muy feo de la iglesia y usted. Yo le dije: mire, hermana, hay una regla bíblica para ello. ¿Es una hermana de la iglesia? Me dice: sí, pastor. Le digo: la regla bíblica dice que usted tiene que ir a buscar a esa persona. A mí no me mencione nada. No gano ni pierdo con que hable mal de mí. La regla bíblica: si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solo y llámalo. Y yo le dije: ahora tienes una responsabilidad de confrontar a esta persona, porque a veces, hermanos, nos vemos involucrados en cosas como lo que le pasó a la hermana sin buscarlo. Pero entonces la pregunta no es por qué, sino la pregunta: ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres enseñarme en esta situación? Dios no es el creador de tu dolor, Yolandita. Él te está enseñando algo en medio de. ¿Por cómo vamos a calificar a una persona, hermano, porque está pasando dolor, porque tiene pruebas, porque tiene luchas, con que está mal? Estas doctrinas, eso es lo que dan a entender. Y se paran y entonces dice: no podemos sembrar en tierra no fértil, la pobreza es una maldición. Y son personas, hermanos, cuyos trajes valen $2,000-3,000. Un periodista en Estados Unidos estaba entrevistando a uno de los íconos evangélicos, uno de los predicadores famosos de los Estados Unidos. Y entonces, después de toda esa entrevista, le dijo: yo necesito hacerle 2 personas, caballero, las últimas 2 para salir de la entrevista. Había durado más de 1 hora la entrevista. Y le dijo: respóndame si sí o no, solamente con esto cierro mi entrevista. Le dijo el periodista: ¿cierto que ese traje que usted anda vale $3,400? El hombre solamente asintió con la cabeza, ni siquiera le dijo si sí o no. La otra pregunta: ¿es cierto o es mentira que su mansión vale $3,5 millones? Y el hombre le hizo así con la cabeza. Y entonces, antes de despedir la audiencia, dejó la pregunta en el aire: ¿por qué estás tan lejos de Jesús?, le dijo aquel predicador, y cerró la entrevista. Mis amados hermanos, estas corrientes están debilitando a la iglesia del Señor, o por lo menos son enseñanzas que no fomentan el carácter en la vida cristiana. Estos malos ejemplos de algunos predicadores, de algunos amadores de sí mismo, como dice Pedro, que están trayendo estas doctrinas, están, mis amadas hermanas y hermanos, trayendo dolor a la iglesia del Señor. Cuando Pedro habla en su carta 3:14 al 18 del padecimiento, nos dice que padezcamos de una manera: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, en este caso los que persiguen o los que generan el problema, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si a un predicador le hacen una pregunta como la que le hicieron a este caballero, y puede tener el criterio de decir: sí, tengo mi traje de $3,500 y mi mansión de $3,5 millones, pero yo tengo negocios míos, está bien. Pero si una persona se dedica al evangelio, hermanos, y tiene intereses creados, y predica la comezón de oír, y el fin, el propósito es que las personas vengan y traigan, y entonces prometen, hermanos, prosperidad, prometen bendición. Y ahora, hermano, usted escucha eso todos los días. La gente llama: pastor, deme una palabrita de bendición al aire, y es que, hija, eres una triunfadora. ¿Y qué, hermano, de los que están padeciendo? ¿Qué de los que están sufriendo? ¿Qué del ejemplo de Jesús, donde la escritura dice que cuando lo maldecían, él no respondía con maldición, sino que él encomendaba al que juzga justamente, encomendaba todas las cosas?
¿Qué de aquel que dice Hebreos capítulo 4 que a causa del sufrimiento Jesucristo agradó al Padre? Y aunque era hijo, no necesitándolo, dice Hebreos, aprendió obediencia. ¿Qué? De la pasión y de la muerte de Jesús. Hoy necesitamos, hermano, los predicadores verdaderos, poner el dedo sobre la llaga y guiar a nuestra congregación, el entorno que el Señor les ha dado, y decirles: no escuchen todo lo que ustedes escuchen, más bien es bueno, tengamos criterio, hermanos. El sufrimiento, la crisis, la dificultad es una realidad en medio de la iglesia del Señor, y nosotros no podemos desechar esta parte. Estas 3 damas salieron hace 3 o 4 años de una vigilia allá en San José por acueductos de alcantarillados. 4 de la mañana ellos venían de servir a Dios. Qué dolor para un padre que de pronto le llame y mire, un carro se brincó un alto, otro carro se brincó un alto y sus hijas están muertas. Esas cosas se ven en medio de la iglesia del Señor. Eran siervas de Dios estas hermanas, de esta gran noticia terrible que sucedió. Usted y yo necesitamos, como dice aquí, si hay sufrimiento, no nos conturbemos, sino que más bien estemos preparados para con mansedumbre presentar defensa, para presentar argumento, presentar defensa, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, el problema es que digan algo el pastor Ronald Garita que sea cierto. Es el problema. Como esta pareja que saca una cita y me dice: pastor, necesitamos hablar con usted, pero es urgente, pastor. ¿Qué pasó, hermanos? Vengan, ¿qué pasó? Pastor, nosotros veníamos en el bus y aquí al frente de lo que era Ricalita en ese tiempo, aquí al frente de este lugar, nosotros venimos en el bus y escuchamos a una persona, cuando pasamos aquí al frente de la iglesia, decir: miren, el pastor de esa iglesia es el dueño del motel que está ahí al frente. Y los hermanos venían alarmados: pastor, explíquenos cómo está el asunto. Yo le dije: Jesucristo dijo: bienaventurados cuando os vituperen y hablen de vosotros y digan toda clase de males mintiendo. Dichosos, hermanos, cuando de nosotros hablen si es mentira. Qué triste que este hombre, hermano, se puso rojo y no pudo responder ante miles de personas, porque hay gente que ha convertido el evangelio, hermano, la forma de hacerse rico, proponiendo otra vez, valga la redundancia, estas corrientes que no son corrientes de Dios. Mire lo que dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Usted no entenderá por qué le está pasando, pero mire lo que dice una pastora, Miriam Neff, acerca de las emociones, acerca del tacto, acerca de que usted y yo somos seres que sentimos. Mire lo que dice: imagine un mundo sin emociones. El sufrimiento se manifiesta en las emociones, la alegría también. Imagine un mundo sin tristeza, dolor ni frustración. Un mundo sin gozo, risa ni entusiasmo. La vida sería monótona e insípida. Dios tenía algo bueno cuando nos creó con sentimientos. Somos seres emocionales. Lo que sentimos para Dios, hermanos, tiene importancia y hay un propósito. Voy al grano. El título sería: el sufrimiento produce, puse 2 puntos. Número 1, según San Pablo, produce, hermanos, peso de gloria. El triunfalismo, hermanos, produce deserción. Es cuando vimos personas en toda esta reacción de lo que sucedió en nuestro país hace 3 años, diciendo: yo de iglesia salí de allí porque me estafaron. Es por eso, hermano, que hay gente que guardó el Mercedes y sacó el Hyundai cuando hubieron denuncias, pero su corazón, hermano, que no es recto delante de Dios, hizo que ya los días, hermano, las cosas bajaran. Y siguen muchos en nuestro país y en toda Latinoamérica está esto, hermanos. Cosas que vienen del norte, eso está en toda Latinoamérica, predicando, hermano, triunfalismo, predicando positivismo, diciéndole a la gente que no se preocupen.
¿Qué produce el sufrimiento? Número uno, peso de gloria. 2 Corintios 4, 15 al 17. Porque todas estas cosas, dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 4, 15 al 17, todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, Pablo hablando acerca de la crisis del sufrimiento, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Mana, pero ¿por qué la veo así, cabizbaja, y la veo así? Estoy sufriendo, es que un hijo y tanto sufrimiento. Su hombre exterior se puede ir desgastando, hermano, por el sufrimiento, por la crisis. Pero dice San Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El sufrimiento, la crisis, la dificultad, la lucha, la prueba, antes de causar deserción, causa, hermano, que haya gente más fuerte. Causa gente que de nuevo, de día en día, se renueva internamente. Y Pablo dice, porque esta leve tribulación, ni siquiera habla de sufrimiento, dice, es tanto, es tribulación, es algo terrible, esta leve tribulación momentánea. Tampoco es que estoy diciendo que somos los promotores de la teología del sufrimiento. Lo que estoy diciendo es que hay realidades en la vida, hermanos, que se apartan mucho de estas propuestas. Esta tribulación momentánea, ese problema pasará, hermano. Dice Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento da peso espiritual, hermanos. En el sufrimiento hay ventaja. Yo le decía a los hermanos que estuve compartiendo un poco esto, que en el Parque Bolívar había un león, Marvin dice, Rodolfo se llamaba, Rodolfo. Y Rodolfo, hermano, si un león pesa 300 kilos, Rodolfo podía pesar unos 600, 700 kilos, hermano. Era un león enorme, una cabezota enorme. Pero ¿sabe qué? Que a Rodolfo se le interrumpió el tesón en su naturaleza. El león, el rey de la selva, es el animal más fuerte, por lo menos para cazar, el que tiene más tesón, el que tiene más músculo. Un león agarra un ñu de esos animales que parecen como un búfalo. A un búfalo lo vuelca un león, hermanos. Pero un león de la selva es el que hace eso. Porque el león de la selva está diseñado para ir a agenciarse la comida. Dios, dice el Salmo, le prepara el alimento aún a las bestias del campo. Pero el león de la selva es un león musculoso. Rodolfo, hermano, era bofo. Dice Pastor Marvin que sí, pequeñillos íbamos porque queríamos escuchar el ruido, ¿verdad? Y era apenas como un murmullo. Porque se le interrumpió la naturaleza a Rodolfo, hermanos. Ya le traían los tucos de carne y el león, y un león, hermano, ¿sabe qué hacía de ovejas? Pastor Giovanni dice que las ovejas llenas con mucha lana, hermano, gordas, personas que solamente se les habla de triunfarismo, dice el Pastor Giovanni que son lentas. Y la diferencia de Rodolfo a un león de la selva es que el león de la selva es fuerte, hermanos. Porque el hambre, la crisis, la dificultad, cuando hay sequías, hacen que estos animales tengan que corretear la presa, y con su músculo que han generado por causa del ejercicio, se puedan tener su comida. Diferente a Rodolfo. ¿Sabe que las figuras que el apóstol San Pablo da para los cristianos en la Biblia no son figuras, hermano, de personas en un pedestal, de gente que les están sirviendo pleitesía? Yo fui a un seminario hace unos 6 años allá al Hotel Herradura, que me invitaron, hermanos, y al final me fui yo a saludar al expositor. Era un hermano que venía de Estados Unidos, y de pronto, hermano, en pura vanidad, rodearon a aquel hombre como 8 personas y no me dejaban. Y yo le dije, pero ¿qué es eso tan raro? Le dije a las personas, ¿por qué es que no me dejan saludar al Señor? No, guardaespaldas, hermanos. Estos son estos falsos predicadores, estos falsos profetas, estos tiempos tan difíciles, hermano, de gente que en el ámbito evangélico
están sacando textos fuera de contextos, hermano, del Antiguo Testamento. Mire, Abraham era riquísimo. Dios, hermano, está preparándonos para una eternidad. Dios quiere bendecirte, sí, no es que estoy diciendo que es un padre malo, no. Pero déjame decirte que la prueba, la dificultad, la lucha producen en usted, amada hermana y hermano, producen en usted peso. Le decía que las figuras que usa el apóstol San Pablo cuando habla a su hijo Timoteo acerca de los cristianos son la figura de un soldado, de un atleta y de un agricultor. Don Mario, que nos hace acá el jardín redondo, don Mario, el hermano Fernando, un día nos sorprendió a algunos pastores que estábamos porque no sé qué se puso a hacer, hermano, y se hincó, pero como 3 horas. Una persona que está acostumbrada a amarrar culantro. Y entonces algunos pastores dicen, pero ¿cómo ese señor puede alzar esas cosas así, en esa posición? Porque un agricultor, un soldado, un atleta tiene que renunciar, hermano, a su posición. El atleta tiene que renunciar, si es casado, a las 4 de la mañana a sentir el calor de su esposa, porque a las 4 de la mañana suena el reloj y tiene que levantarse y tiene que ir a sacar músculo. Tiene que, para ser un buen corredor, ir y luchar contra el frío, contra la dificultad. Esta figura que San Pablo pone para los hijos de Dios implica que la dificultad, la prueba, la lucha, mis hermanas y hermanos, trae bendición. No es que Dios use estos aspectos para nosotros, hermano, perder, es para ganar. Tesalonicenses, hermanos, primera Tesalonicenses 1:2. Siempre damos gracias a Dios nuestro Padre, dice Pablo, y en nuestras oraciones le pedimos que los ayude. Este es el lenguaje actual. Sabemos bien que en todo lo que hacen, ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Y aun cuando sufren, se mantienen firmes, esperando la salvación que el Señor Jesucristo les dará. El atleta, hermanos, tiene que forjarse una buena condición física. El agricultor en el campo de la espera en Dios, de la paciencia, de la fe, tiene que forjar fe. Santiago dice que miremos al labrador, hablando acerca de la paciencia, hablando acerca de la fe. Dice Santiago que miremos y consideremos al labrador, que él espera la lluvia tardía y la lluvia temprana, hermanos, en fe. Una persona no puede crecer en fe cuando se le ha dicho que en la viña del Señor todo es fácil. Jesucristo, cuando habló, hermano, de su aporte y mi aporte en el Evangelio, dijo las siguientes palabras y no las podemos cambiar aunque otros digan lo que digan, hermano. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? El Padre contra el Hijo contra el Padre. Y si al Hijo del Hombre, dijo él, hablando acerca del sufrimiento, si al tronco, si al árbol lo derribaron, ¿qué no van a hacer con las ramas? Hermana y hermano, nuestro ejemplo es Jesús. Perdonen, nuestro ejemplo no es Benijín. Mi ejemplo no es Yeye Ávila. Mi ejemplo, hermanos, no son los predicadores de élite de la palestra. Mi ejemplo se llama Jesucristo. Y yo creo que si Jesucristo anduviera en este tiempo, estaría más de acuerdo con un mensaje como estos, que en un mensaje, hermano, que está diciendo las personas tienen que ser ricas. No se preocupen, no hay dificultad, no hay problema, somos hijos de Dios, todo está bien. Eso, hermano, genera deserción, genera debilidad en los cristianos. Yo estoy seguro que si Jesús hubiera venido en el siglo XX, sí usan la computadora, no estoy diciendo que no, hermano, pero no aspirar a la computadora más cara, porque Él es el Señor. No es eso, hermanos. Sí, andaría en avión, pero no le quitaría la plata a los pobres, hermanos, para comprarse el mejor carro. No lo haría, mi maestro no lo haría. Ese no es el modelo que tengo yo. Triste ir a estas reuniones, hermano, donde muchos ministros llaman, hermano, a los parqueos para, dizque la bendición de Dios, comparar cuáles son los mejores autos a costa de la iglesia y del Señor. Una persona como mamá, a sus 85 años, una fiel diezmante, que saca su diezmo de lo que sus hijos le dan.
Las injusticias, hermano, de ver a una persona dando vueltas, dizque en el simbolismo del pozo de la bendición, echando, hermano, un billete de 5,000 y que quizás lo necesitaba para el comestible. Eso es lo que han hecho predicadores en este país y fuera de este país, hermanos, porque tienen su mira puesta en las cosas de esta tierra. La Biblia, hablando de estos hombres, dice: cuyo Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza. No piensan en las ovejas. Yo vengo a decirle de parte de Dios que Pedro dice que usted tiene que armarse de ese pensamiento, de que si no sufre con una enfermedad, quizás usted no esperaba que su hijo hiciera lo que hizo, pero que ese sufrimiento es una realidad, y que usted lo que va a sacar después de eso es mayor fe, es mantenerse y decir: Señor, si permites este entorno, si permites esta dificultad, Señor, yo en medio de esta dificultad te creo. Señor, como Job digo: aunque me matares, en ti esperaré. ¿Cómo, hermanos, vamos a tener gente fuerte en las iglesias si se le está diciendo lo que la Biblia nos dice que debemos decirle a las ovejas? Número 1, el sufrimiento produce peso espiritual. Número 2, pureza de fe. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mi hermana y mi hermano, su fe tiene que ser probada, y el único campo por donde su fe va a ser probada es por la crisis, es por la dificultad, es por la prueba. No podemos llegar a la conclusión de que un soldado es bueno si no lo mostró, hermanos, en el entrenamiento y en el campo de batalla. De ahí, lamentablemente, nosotros hablando de la provincia, ya sí, azul y blanco, pastor. Ahí de vez en cuando le ganamos a la S. Ahí no. No, hermanos. ¿Sabe por qué, hablando de esto, de clubes, sabe por qué ha repetido tanto de campeón otros? Hermanos, porque exigen a su gente, porque invierten, porque son objetivos. Sea objetivo. El Señor a usted lo llamó para que usted, como peregrino y extranjero, caminara. Y San Pablo dice, hablando acerca de la crisis, de la prueba: por nada estáis afanosos, por nada se pongan ustedes así, sino que traigan delante de Dios sus peticiones en acción de gracias. Y si hay prueba, si hay lucha, venga delante de Él, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones. Pablo nos dice, hermano, y Pedro también nos dicen que no va a haber lucha, que no va a haber dificultad. Dice: cojan su ansiedad, el apóstol Pedro, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. El sufrimiento, la lucha, la prueba, hermano, de nosotros generan valores espirituales. En eso el Señor está interesado. Número 1, el sufrimiento genera peso de gloria. Número 2, pureza de fe. Número 3, bienaventuranza. O sea, hay alguien que dice: dichosos aquellos que sufren. Jesús lo dijo en Mateo 5. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Oiga, el mayor porrista de todos los tiempos, el creador de todas las cosas, alaba, hermanos, alaba la dificultad. Los predicadores falsos dicen: dichosos los ricos. Jesús dijo: dichosos los pobres. La gente dice: dichosos los que no sufren. Jesús dijo: bienaventurados cuando por mi causa os persigan. Dichosos los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús, hermano, alaba la crisis. Jesús alaba la prueba, la dificultad, porque sabe que de ahí van a salir cosas buenas. Santiago 5:10, por favor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor?
que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, hermano, estas doctrinas, esas corrientes sacan el texto fuera de contexto. Y entonces Romanos 9:27 en adelante lo citan solamente la parte, no, es que la Escritura dice que somos más que vencedores, y no es que la Escritura dice que somos más que victoriosos. Sí, la Escritura dice eso, pero no se puede salir de ahí, o no se puede estar ahí como un vencedor si no se ha batallado, hermanos. Porque dice, antes en estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Sí? Dice Pablo, ni la muerte, ni la enfermedad, ni lo alto, ni lo profundo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la prueba, ni la lucha, nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo que va a haber crisis, y que para decir que somos victoriosos, hermano, tenemos que ir al campo de batalla. ¿Cómo vamos, hermano, a ser victoriosos si no sabemos lo que es la dificultad? Otra vez yo le decía a mi esposa, hay doctrinas que no son compatibles ni siquiera con lo, hermano, con la lógica, con la realidad de la vida. Aquí tenemos una familia de gente muy amada, una familia, hermanos, grande, los hermanos Brenes, Uruguay. De pronto un día hubo un diagnóstico médico, 2 personas con cáncer. Ya Sotero partió con el Señor. Esa es la realidad de la vida, hermanos. Pero yo fui a visitar a Guayito, ha perdido peso, 86 años. Y me dijo, pastor, nada me aparta del amor de Dios. Al fin y al cabo, si me voy, pastor, iré y veré su cara, veré su rostro. Pastor, yo creo en el milagro y creo que Dios puede hacerlo, pero pastor, no me afano a eso. En medio de esta dificultad, amaré siempre a mi Dios y moriré diciéndole a mis hijos, hijos, teman a Dios. Sé fuerte. Dios, hermano, permite el sufrimiento. Trabaja, hermano. Sus propósitos perfectos los escribe en líneas torcidas, en medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio de la prueba. Santiago dice, siéntanse ustedes bienaventurados cuando están sufriendo, siéntanse dichosos. La palabra del Señor acerca de nuestro modelo dice que a él le dieron un ministerio. Hebreos lo dice, capítulo 12, versículo 4, 5 y 6. Dice que nosotros tengamos el sentir de Cristo, porque Él sufrió la cruz, dice Pablo, dice el escritor a los Hebreos, por el gozo puesto delante de él. ¿Usted cree que Jesús iba con la cruz, hermano, como iba muerto de risa? Gozo no es risa, hermanos. Gozo no es alimentar las emociones de la gente. Varón, y hasta te engruesa la voz. Aquí te mando la palabra de Dios, y el Señor te dice que vas a hacer esto, y eso es el campeón, y que aquí y que allá hay predicadores, hermano, deseando que sus hijos sean los más millonarios del país. Eso es lo que vemos en nuestro ámbito evangélico. Pero hay hombres y mujeres de Dios que dicen, la mejor herencia es que mis hijos conozcan al Señor. No se cambiará nada por el temor que mis hijos tengan de parte del Señor. Y si puede dejarles un 5, pues hágalo, hermano. Pero los valores espirituales, hermano, son eternos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Número 4. Y esto vamos a estar hablando casi un mes de esto. El sufrimiento genera paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es diferente, hermanos, a lo que alimenta el comezón de oír en los oídos de la gente. Sumo, ayúdeme a definir esa palabra sumo. Ayúdeme. Máximo, completo, pero más que todo máximo gozo. Mire, hermano, la Biblia le dice a usted que en medio de la prueba, de la lucha, usted tome el máximo gozo. Rick Warren tenía a su papá, fue un misionero, hermanos, un norteamericano. Es que no estamos diciendo que toda la gente sea así de lo que yo estoy hablando. Este hombre estuvo en Guatemala, en Belice, en las selvas de Belice. Bueno, el currículum de ese hombre dice que eran
más de 120 iglesias había fundado. Y tenía Rick Warren a su padre ya calavérico en la cama. Y él, hermano, perdía la lucidez en su agonía. Perdía la lucidez. Y Rick está leyendo la escritura y cuidando a su papá. Y de pronto su padre empieza en la cama y trata de levantarse y dice: déjeme. Y Rick dice: papá, ¿qué? Déjeme. Y le dice: papá, ¿qué te pasa? Papá, ¿qué te pasa? Tengo que salvar uno más. Un hombre en la cama, hermano, pensando: tengo que salvar uno más. Yo tengo que ir a buscar a la gente y hablarle del Señor. Usted no puede alimentar los oídos de la gente, hermano, hablándole fábulas a la gente. Usted tiene que decirle a la gente lo que Jesús dice. Ahora le decía a esta hermana: mire, a la gente llega a pedirle consejería, pastor, tal vez gente que no es de la iglesia o por lo menos no tiene a Cristo. Pastor, mire, es que tengo un problema de adulterio, por decir algo. Y los consejeros a veces caemos en la trampa a tratar de ver el problema que las personas nos vienen a expresar. Y sabe que el Señor me ha enseñado que cuando una persona no creyente lo busca uno para consejería, siempre hay que conducirlos a la cruz de Jesús, hermanos. Porque el mal del hombre no está en las ramas, el mal del hombre está en la raíz. Jesús le dijo al prepotente Nicodemo: si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué hace usted con darle un buen consejo? Mire, es de su esposa muy buena, trate de no perder su familia. Está bien, eso hay que hacerlo. Pero quite la atención de la dificultad que la persona le trae y dígale: usted necesita a Jesús. La Biblia dice que usted y yo estamos perdidos. Usted, por bueno que sea o malo que sea, no va a ser salvo ni se va a perder. Usted se va a perder si rechaza a Jesús como Señor y Salvador. Hay un plan de salvación. Hablemosle a la gente, hermanos. Hablemosle a la gente lo que necesita. A mí me vino una persona amiga mía de un matrimonio que recibieron a una persona para que yo me pusiera a favor de esa dama que traía, que se estaba metiendo en un matrimonio. Mira, es que vieras que hablando de la esposa del señor que está enredado con esta dama que me trajo, como para que yo me pusiera al lado de esta dama. Yo les dije: mire, ustedes tienen que recibir al Señor Jesús como Salvador personal. Y me volví y le dije a la persona: y usted, vos, Priscila, me traes a ella, pero igual que ella, vos y yo y cualquier persona necesitamos a Jesús como Señor y Salvador. Porque ahora, hermano, a la gente no se le está hablando como la Biblia dice que le hablemos. El hombre tiene que ir al arrepentimiento. El apóstol Pedro le dijo a aquella gente cuando le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? No les dijo: vengan al reino de Dios, a la iglesia, y ustedes van a ser, vengan, ustedes van a ser los príncipes y los mejores. Pedro no le dijo eso. Arrepentidos, convertidos, para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Hermano, hoy no se habla de arrepentimiento, no se habla de que la gente llore con dolor por su pecado. Hoy las instituciones, o muchas, no todas, muchas instituciones están satisfaciendo la comezón de oír. Le están hablando un evangelio corrupto, hermanos, a las personas. Aquí Pedro me dice lo contrario de lo que yo muchas veces escucho, hermano, en predicaciones que no son de Dios. Hermanos míos, perdón, Santiago: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. La dificultad produce, hermanos. El triunfalismo también produce, pero produce deserción, produce debilidad, como Rodolfo. 8 kilos de carne y a dormir. Y lo que han dicho, hermano, los sociólogos, es de movimientos que crecen como la espuma, donde para mantener a la gente se le dice lo que la gente quiere escuchar. Fornicación, simple, ni aún se nombre entre vosotros, dice la palabra de Dios. Mentira es pecado, no hay blanca ni hay oscura. Rencilla, dice la escritura, que esa raíz de amargura te va a destruir y que te va a crecer. Celos, contienda, ira, maledicencia. San Pablo dice: quítese de vosotros todas estas cosas, vestidos del hombre nuevo, el hombre renovado según Dios. Yo no tengo que andar detrás suya diciéndole que deje lo que usted sabe que tiene que dejar. Aquí hay un caballero, hermano, que me dijo: pastor,
¿Verdad que sí? Yo vendía lotería y no lo voy a hacer más. Yo le dije, ¿usted siente esa convicción? Pastor, ganaba mucha plata y mi estabilidad, no lo voy a hacer más. Dejó eso. Una regla para todos, hermanos. En la Biblia hay principios. A la gente hay que decirle lo que no le gusta escuchar. Yo le iba a decir a la hermana, hermana, qué tirada, ¿cuál será la que está hablando? Déjeme, yo voy. No, le voy a guiar y usted ahora tiene una responsabilidad. Usted tiene que ir y mirar a esa persona a los ojos y decirle que está haciendo mal. Pero hay, hermano, corrientes, infinidad de corrientes que están alimentando los oídos de la gente. Y un día Jesucristo va a venir. Y la palabra del Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos. Katy Rodríguez me decía, pastor, yo vivo en esta tierra, en este momento estoy viviendo como si fuera el último minuto de mi vida. ¿Qué haría usted si le dicen que en un minuto usted cae muerto? Viva así de esa manera, hermano, preparándose. Tenga temor de Dios. Tenga criterio. Usted es un ser inteligente. Las cosas que se están escuchando, hermano, lamentablemente en muchos medios de comunicación, les repito, hay hombres buenos, pero hay mucha corriente falsa. Sufrimiento es la herramienta de Dios para traer fortaleza, para traer tesón. ¿O es que usted cree que Arnold Schwarzenegger nació así salió del vientre de su mamá? Mire, Arnold tenía que decir, hermano, con 300 kilos en su pesa, 8, no, 9, 10. Para sacar ese músculo, hermano, hay dolor. En el músculo hay dolor. Lo mejor se prueba en el campo de batalla. El evangelio de Jesucristo es puro y su evangelio es modelado por Él, por su vida. No, es que la escritura dice que Dios hizo pobre para que yo fuera enriquecido y entonces todo lo que tengo, hermano, fuera de contexto. Jesús llegó a uno, maestro, te seguiré. Esa seguramente es la teología de la prosperidad y el positivismo, te seguiré. Y Jesús se vuelve y le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús no se sirve, hermano, ni se sigue porque simplemente todo sea muy bonita. A Jesús se sigue porque yo soy pecador, porque yo necesito de Él, porque su gracia y su misericordia y su sangre que derramó le costó sufrimiento, le costó dolor, le costó lucha. Si estoy en medio de sufrimiento, si tengo afán, si tengo, hermano, mucha tensión, la escritura dice que venga y se la ponga a sus espaldas. Usted y yo necesitamos aceptar el verdadero evangelio. Produce paciencia el sufrimiento, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A Jesús, hermano, lo interpelaron y le dijeron, dura es esta palabra, le dijeron sus discípulos. Ya casi todo el auditorio se había desocupado. Bueno, aquí están todos, todavía no se han ido. Dura es esta palabra, ¿y quién puede oírla? Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿queréis ir vosotros también? Hermanos, esa no va a ser mi expresión acá, porque no tengo autoridad, porque la iglesia no es mía. Jesús se lo dice. ¿Quiere seguir usted a Jesús? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Y todos los que quieren ser piadosos, complételo usted, padecerán persecución. En este tiempo del posmodernismo, en este tiempo de lo lai, se ha pretendido que el evangelio sea lai, y todavía hay gente que tiene que hablar de que Jesucristo viene. Todavía hay gente que tiene que hablar de que nosotros tenemos que vivir en santidad delante de Dios todos los días de nuestra vida. Todavía hay gente que tiene que citar pasajes como el de Hebreos capítulo 13, donde la escritura dice, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Todavía hay gente
que tiene que decir, hermanos, y pararse en los púlpitos y decir que Dios de nosotros demanda obediencia, sumisión, y que en medio del sufrimiento de la prueba hay bendición. Saben que hoy se habla mucho del apostolado. Yo creo en el apostolado como función. Hay apóstoles, hermanos, que ni siquiera están en la palestra evangélica del apostolado. El martes estuvo un amigo mío, está en una carpa ahí en San Isidro de Tejar, y ese hombre, hermano, ha establecido como 13 iglesias. Un señor así chiquitito, Pastor Edgar Navarro. Es un apóstol, hermano, en función. Pero sabe que Pablo, cuando habló acerca del currículum de su apostolado, habló a los corintios y les dijo: yo les voy a mostrar lo que es el apostolado. Y en su segunda carta, en el capítulo 4, habla de todas las penalidades que él pasó, habla de todas las luchas. Y si quieren ustedes el sello de mi apostolado, fui descolgado en una canasta cuando el rey Aretas me rodeó y querían matarme. He naufragado 3 veces, he padecido hambre, he tenido sed, he sabido lo que es estar en abundancia y en desnudez. He sido azotado 3 veces, por los azotes 40 menos 1. El apóstol Pablo está hablando del currículum, hermano. Jesucristo dice en su palabra por medio del apóstol Pablo: si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. La crisis del sufrimiento en su vida, hermano, no lo va a debilitar. La crisis, el sufrimiento, la dificultad le va a traer de beneficio. Usted va a crecer en fe, usted va a crecer en santidad, lo acabamos de leer, en peso de gloria. Usted va a tener músculo espiritual. Esperamos la prédica le haya sido de mucha bendición. Le esperamos en el siguiente mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita, pastor principal del Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, y sus invitados.